Damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si está allá en casa, apláudale al Señor porque hoy tenemos culto en casa. Y el Espíritu Santo es bienvenido. Dice su palabra que Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, a este culto virtual. Ciertamente las autoridades nos han emplazado a partir del día 24 y hasta el 10 de enero. Así que vamos a tener cultos dominicales y cultos de zona virtuales. Sin embargo, bueno, las fechas que el gobierno a veces nos da no son tan firmes, depende del semáforo y depende de cómo vaya evolucionando la pandemia. Lo que sí es que nosotros debemos continuar unidos a través de el Espíritu Santo y por supuesto reunidos por medio de las redes sociales. Y esta mañana damos la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando y que podemos tener un culto virtual. Así que pues si está en casa, está de pie, puede tomar su lugar. Vamos a dar gracias por la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Hoy nos acercamos delante de ti y bendecimos tu nombre porque tu palabra es esa lámpara que alumbra nuestro camino. Tu palabra es esa luz que nos da la oportunidad de avanzar y de proseguir a la meta. Te damos muchas gracias, Dios, esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Quiero compartir para usted esta mañana de último domingo de diciembre y del año 2020. Prosigo a la meta. Es una pequeña reflexión acerca del año que estamos terminando y del 2021 y que finalmente nos va a ayudar a reflexionar un poquito. Así que acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14 y vamos a darle lectura, por favor. Filipenses 3, del 13 al 14. Dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Encontramos entonces en la Escritura que el apóstol Pablo tiene pues una visión de presente y de futuro. Recientemente, jugando con mi nieto, a él le gustan mucho los trenes, le gustan mucho jugar con trenes, con carros, con todo lo que sea velocidad, y estábamos viendo una serie de un tren y luego estábamos jugando con un trenecito y vino a mi mente esta analogía, y es que la vida puede ser comparada con un tren que se mueve a gran velocidad. Pero imagínense, un tren que va a gran velocidad y algunos pasajeros van sentados de espalda y otros van de frente. En un tren no pueden ir de otra manera. Y esto nos recuerda a las personas, generalmente las personas más adultas, que parecen caminar de espaldas en la vida, es decir, añorando sus años de juventud. Ya no van viendo al frente, sino que van viendo hacia su pasado, y aunque la vida va a gran velocidad, están mirando lo que hicieron antes, lo que pasó, están añorando de esos años mozos, esos años de vigor, esos años donde eran aquellas personas. Y entonces su visión hacia el futuro cambia. Y por otro lado, también nos podemos ver a las personas que van de frente, es decir, los jóvenes que se mueven en ese tren de la vida, que van mirando hacia el futuro, pero que se olvidan de mirar atrás para aprender de sus propios errores o incluso de los errores de los padres, pero van mirando hacia el frente solamente esperando descubrir lo que el futuro les depara, lo que el futuro les va a traer, pero no miran el pasado. Así que entonces creo que ambos grupos debemos de tener equilibrio. Tanto los que ya vamos de salida tenemos que mirar también al futuro porque la vida continúa y ciertamente aunque la vida es complicada y dice la palabra que somos como la hierba del campo que en la mañana nace, en la tarde florece y en la noche se seca,
es probable también que podamos vivir muchos años más. Y entonces, si usted desde los 40, 50 años ya va de reversa, entonces, y todavía le quedan por vivir 30 más, ya no está viendo 30 años de futuro, de bendición que Dios le puede dar. Y por el contrario, los jóvenes que tienen 20, 25 y van echándole todas las ganas al asunto, pero no ven los errores tanto de aprendizaje de parte de los demás como los propios, y entonces van tropezando y tropezando y tropezando porque no tienen una visión equilibrada. Creo entonces que el 2020 ha sido un año donde nos ha permitido volver nuestras espaldas por un momento y mirar hacia el pasado, mirar a la familia, mirar a lo que estábamos haciendo, cómo veníamos corriendo en la vida, pero también ha sido un año de doblar nuestras rodillas para mirar con esperanza hacia el futuro, porque queremos un mejor 2021 y sabemos que así como Dios estuvo en el 2020, estará en el 2021. ¿Puede decir amén a eso? Así que es importante entonces ver esto. De verdad que cuando estaba jugando con ese trenecito, es increíble cómo Dios nos habla de repente. Pude entender esa analogía al ver a la gente viajando en el tren y el tren a toda velocidad, porque la vida pasa así. Vemos la vida, amanece y no nos damos cuenta que ya es la tarde, y la noche cuando me duermo no dura nada. ¿Cuántos quieren que dure más la noche? Para dormir más, ¿no? Y nos damos cuenta entonces que el día va acortándose, y eso también está escrito. Por causa de los justos, también el tiempo se va acortando. No me pide explicación de eso, es algo que Dios dijo, y aunque tenemos las mismas 24 horas, todos sabemos que los días pasan más rápido. ¿Cómo es eso? No lo sé. De verdad, quisiera saberlo, pero así es, porque así lo sentimos. Así que entonces quiero hablar de lo que el apóstol Pablo está hablando esta mañana a través de la Escritura. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Ok? Voy a quedar hasta ahí. El 2021 entonces es el año de volver en sí. Estaba pensando en estas personas que van de reversa, o personas que finalmente no están viendo hacia lo que viene, hacia el futuro, y me recordó las palabras del evangelista con el pródigo. ¿Se acuerda de aquel hijo pródigo que malgastó su fortuna, su dinero, la herencia de su padre, y se fue? Y cuando ya estaba viviendo en medio de los cerdos, en el capítulo 15, 17 de Lucas dice: y volviendo en sí, dice la Escritura, y volviendo en sí, ahí se dio cuenta. Voy a quedar solo con esta expresión, aunque usted puede leer el versículo completo, pero dice: y volviendo en sí, y quiero ver esta expresión desde un contexto diferente, desde el contexto que estamos enfocando esta mañana acerca de la vida. ¿Qué tiene que ver o qué significado tiene para nosotros el volver en sí? Diga conmigo: volver en sí. Volver en sí o volviendo en sí significa para mí recapacitar. Creo que una persona que va de reversa en la vida tiene que recapacitar, tiene que reflexionar. Eso significa volver en sí. También significa reconsiderar algo que se ha hecho. Usted y yo tenemos que mirar lo que hemos estado haciendo, lo que ha pasado en este 2020, y reconsiderar lo que hemos hecho. Volver en sí también significa reaccionar. Es como si alguien estaba pasmado. Este joven estaba viviendo una vida que no era la que le correspondía, porque él era el hijo de un señor que tenía tierras y que tenía abundancia, y él estaba viviendo entre los cerdos. Estaba comiendo la comida de los cerdos, es decir, estaba en un lugar que no era su lugar. Y nosotros tenemos que reaccionar. Tú eres un hijo, una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros entonces tenemos que reaccionar y mirar qué es lo que estamos viviendo. Volver en sí significa tomar una decisión, incluso aunque esa decisión sea una nueva decisión.
Porque a veces decimos, no, es que ya tomé una decisión. Sí, pero estás viviendo entre los cerdos. Puedes volver a tomar otra decisión. Se llama gracia, se llama oportunidad de parte del Señor. Si en el 2020 nosotros estamos viviendo algo o años pasados que no es correcto, un vicio, una cuestión que te tiene atado a una situación en donde no hay libertad, entonces puedes en este momento tomar una decisión. Muchos hacemos planes y metas para los años siguientes. Algunos las alcanzamos, otras no las alcanzamos, pero es importante reaccionar. Esto significa volver en sí. Este hijo pródigo estaba viviendo una vida que no le correspondía. Así que se vale cambiar de opinión. Si en algún momento tú decías algo y estabas aferrado a algo, pero te das cuenta en la palabra que eso que tú decías y afirmabas no es correcto con lo que dice la Escritura, puedes cambiar de opinión. Eso significa volver en sí, porque este hijo pródigo vivía con los cerdos y su opinión era que lo mejor para él era que su papá le diera en vida su herencia, porque su papá no sabía cómo administrarla y él, como era joven y los jóvenes lo saben todo, entonces él iba a hacer lo mejor. Vimos entonces el resultado, la falta de experiencia. Esta vida rápida en este tren de la vida a toda velocidad hizo que se estrellara, hizo que finalmente no tuviera una conciencia hasta que volvió en sí. Volviendo en sí significa también regresar a donde estaba y comenzar de nuevo. Regresar a donde estaba y comenzar de nuevo. Este joven tenía un lugar, pertenecía a una familia, aunque se había alejado, el diablo mismo lo había engañado y decía, no, tú ya no perteneces, tú ya te fuiste, tú ya no tienes herencia, ni hijo eres, pues, porque avergonzaste a tu padre, así que no puedes regresar. Pero el Señor siempre está con las puertas abiertas para que podamos regresar. Entonces tienes que regresar a donde estabas y comenzar de nuevo. Si este 2020 te alejaste del Señor, apagaste tu comunión con el Señor, te enojaste con Dios por cualquier circunstancia, Dios es bueno y perdonador. Y tienes que regresar a donde estabas y comenzar de nuevo, porque tu Padre tiene bendiciones para ti. Así que reconocer que hemos fracasado es importante también. Eso es parte de volver en sí y es digno además, porque una persona que no reconoce que se equivoca, que fracasa o que tiene errores es una persona orgullosa que está lejos de Dios. Nosotros necesitamos reconocer, fracasé en esto, tomé malas decisiones, hice malos tratos y fracasé, me equivoqué, entonces voy a regresar a donde estaba, deseando volver a intentarlo de nuevo. Nunca te canses de intentarlo de nuevo, porque el Señor siempre está con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si nosotros creemos en el Señor, tenemos que creer esta palabra que el Señor nos está dando. En 2020 nos dimos cuenta de situaciones, de asuntos que necesitamos retomar o hacerlas bien, porque las veníamos haciendo mal. La misma comunión con Dios, la relación los unos con los otros, la relación familiar o simplemente mejorar. Tal vez ya lo hacías bien, pero te diste cuenta que se podía hacer mejor y entonces el 2020 nos sirvió como un gran laboratorio para encontrarnos con nosotros mismos y volver en sí. Ahora, si estás adormecido todavía, 2021 es el año de volver en sí. El hijo pródigo malgastó y desperdició su herencia. Y así somos nosotros muchas veces con la gracia del Señor. La malgastamos y la desperdiciamos. La herencia que Dios nos ha dado es tan vasta, es tan grande, es tan maravillosa que difícilmente podríamos acabárnosla, porque nuestro Dios es infinito y su amor es igual. Así que entonces cuando este hijo pródigo ya casi perdía su total raciocinio, se dijo a sí mismo en el versículo siguiente, 15-18, dijo, me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Usted puede seguir leyendo
más adelante, pero me quiero quedar con la expresión, me levantaré. Este hijo estaba tan atorado, tan atascado, literalmente atascado entre los cerdos, que no se daba cuenta y su raciocinio ya estaba siendo adormilado, adormecido, y ya no pensaba correctamente. Cuando digo raciocinio me refiero a la razón, me refiero a la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de cierta realidad. Nuestro raciocinio se va adaptando a la vida que nosotros llevamos. Por eso usted puede ver personas que pueden vivir por generaciones en la pobreza sin esforzarse para salir adelante. Y no es falta de oportunidades, es que su raciocinio, es que su manera de pensar está instalada en esa idea de vida, una determinada idea de vida. Y usted puede ver personas que cambian su manera de pensar y entonces de la nada surgen para ser personas de gran bendición a toda la comunidad. Puedo decirle de dos futbolistas porque es el ámbito que yo conozco un poco. Messi, por ejemplo, un niño que tenía problemas de crecimiento y necesitaba una hormona, era muy caro el tratamiento, sus padres lo impulsaron, lo llevaron hasta España, Barcelona, el club lo contrató, estuvo dispuesto a pagar su tratamiento, pero él no se acomplejó de que le dijeran el chaparrito, la pulga, el enano, lo que fuera. Él echó todas las ganas del mundo y hoy es el mejor jugador del mundo. Algunos dirán que no, pero así es. Entonces, amados, el asunto es que ¿de dónde salió? Su raciocinio cambió, porque él pudo haber dicho, nací mal, ¿cómo me voy a atrever a ser un jugador de fútbol? Y entonces, él echó todas las ganas y hubo un respaldo. Yo sé que Dios está detrás de eso, para darnos ejemplo. También hay otro futbolista que se llamaba David Beckham. Él era una persona que nadie sabía que tenía asma. ¿Cómo un asmático va a jugar fútbol y convertirse en una estrella mundial? Y además una persona que ayuda en muchos sentidos a comunidades de niños pobres. Pero en un partido, un día, él se detiene el partido y él sale a la línea para que le den una, ¿cómo se llama esto? El inhalador para poder tener oxígeno. Y ahí es cuando todo el mundo se da cuenta que él era asmático y se convirtió en una estrella mundial. Así que no tiene que ver entonces con falta de oportunidades, porque para ti y para mí cada día es una nueva oportunidad. Y esto es a lo que me refiero. Este hijo pródigo dijo, me levantaré, porque su raciocinio ya estaba empobrecido, estaba entenebrecido, su capacidad de aprender, de razonar, de tomar decisiones olía a cerdo. Se había enfocado solamente en una sola cosa, en una cuestión, y su misma mente le decía, no eres digno de tu padre, ya no eres hijo, ya no esto, ya no lo otro, porque tú hiciste mal las cosas, y automáticamente se saboteaba, autosaboteaba. Así que entonces nuestro raciocinio, diga conmigo, raciocinio, vale más que las riquezas monetarias o materiales, porque es tu raciocinio, tu manera de pensar, la que te puede llevar a todo eso. El Señor lo dice de otra manera en la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y corazón, recuerde que bíblicamente corazón significa lo que pensamos y lo que estamos sintiendo como seres. Entonces, él dijo, me levantaré. Me levantaré. En ese momento, como dice la Escritura, volvió en sí, pero no solamente volvió en sí y se dio cuenta de su realidad. Dijo, me levantaré. Me levantaré habla de progreso. Necesitamos progresar. No importa la pandemia, no importa nada más. Nosotros tenemos que avanzar hasta el día en que el Señor nos diga, es tu día. Porque efectivamente la palabra enseña que nadie se va antes de tiempo. Dios tiene señalado el día de tu nacimiento y el día de tu partida a casa. Así que el temor, el miedo no tiene que ser algo que esté viviendo en ti, porque ese es el peor virus que puede existir en la humanidad, el miedo.
el miedo a vivir, el miedo a la vida, el miedo a la libertad. Él dijo, me levantaré. Entonces eso, me levantaré, habla de progreso, me habla de adelanto, me habla de superación. Cuando dice me levantaré, entiendo movilización. Me voy a levantar, le voy a echar ganas. Puedo entender esfuerzo también. Me habla de esfuerzo, me levantaré. Porque estaba tirado, comiendo los desperdicios, viviendo una condición triste, pero él dijo, me levantaré. Entonces tomó acción. Tomó acción, se levantó, le echó ganas. No importa lo que dijera el dueño de los cerdos, no importa lo que dijera nadie, ni los cerdos. Él dijo, me voy a levantar. Y entonces eso hizo. Entonces el hijo pródigo estaba confrontando problemas financieros. ¿Tienes problemas financieros? Muchos. Este año muchos tuvieron problemas financieros y probablemente más grandes que los tuyos. Empresas transnacionales, profesionistas que no pudieron seguir trabajando, un montón de personas que finalmente tuvieron que cerrar, que perdieron sus negocios. Dios ha sido bueno con nosotros, pero él tenía problemas financieros. Si los tienes, levántate. Él tenía problemas psicológicos, porque estando ahí echado con los cerdos tenía depresión, tenía ansiedad, tenía culpa de haberse ido de la casa de su padre con tanta soberbia y ahora mirarse en ese lugar, y por lo tanto también podía tener complejo de inferioridad. ¿Te imaginas? Estaba traumado este hombre, pero dijo, me levantaré, voy a progresar, voy a superarme, voy a echarle ganas, me voy a movilizar. Este 2021 para muchos será complicado, pero para los que se levanten será un año de bendición. Usted y yo tenemos que hacerlo por fe. El estado de este hijo pródigo era caótico, era un caos realmente. Imagínense allí sin saber qué hacer, pero además de caótico era miserable, literalmente vivía en la miseria. No tenía ni para comprar un pan, tenía que robarse la comida de los cerdos, y además era tan agobiante que es probable que se sintiera oprimido, apachurrado, triste. Solamente la fe podía levantarlo de ese estado caído. Por eso usted y yo tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, la fe. Yo siempre he dicho que sin fe lo tienes todo. Digo que con fe lo tienes todo, pero sin fe, aunque lo tengas todo, no tienes nada. Porque la fe es precisamente lo que nos levanta. Aunque estemos caídos, aunque estemos tirados, aunque estemos en la desesperación, aunque estemos en medio del caos, aunque ya no sepamos qué hacer, incluso aunque estemos viviendo una situación tan traumática como la que vivió el hijo pródigo, la fe siempre nos va a levantar. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Qué increíble entonces que un hombre que tenía una condición perdida, porque era perdido, había tenido una condición maravillosa en casa de su padre, tenía todo, era un señorito porque era hijo del Señor, y entonces tenía sirvientes, tenía comida, tenía tierras, tenía abundancia. Un día, por su inercia de la vida, por esa velocidad de la vida en el tren de la vida, y va de frente y no mira atrás, finalmente pierde todo. Pero en medio de esa desesperación, en medio de esa fatalidad del pródigo, había algo que no pudo quitarle el diablo ni la vida, y es su derecho a tomar una decisión de fe. Me levantaré. Tú y yo tenemos que tomar este fin de año y empezando el año 2021 esta decisión de fe. Me levantaré. Dile al que está a tu lado, me voy a levantar. Me voy a levantar. Y no significa de la cama ahí donde estás. Nada más me voy a levantar en fe. ¿Ok? Me voy a levantar. Dile al que está a tu lado, ni me vas a conocer. Ni me vas a conocer de tan alto que me voy a levantar.
El 2021 será entonces un año de reflexiones, pero también de metas. El pródigo acompañó esta reflexión, esta decisión de fe de me levantaré con un verbo que está ahí mismo. Dice, me levantaré e iré a mi Padre. El verbo iré. Me levantaré e iré a mi Padre. Iré quiere decir, no solamente es un proyecto, no solamente estoy pensando que me voy a levantar, no es solamente un asunto de fe. Yo siempre he creído que la Biblia es un libro de acción, no es un cuento de hadas, es un libro de acción. Y también Santiago dice que la fe que acciona tiene fruto, tiene bendición, porque si no tiene acción, entonces esa fe está muerta. Iré significa metas, significa propósitos, significa aspiraciones. Este 2021 usted tiene que tener metas. Y ya sé que cada año decimos hay que tener metas, hasta los líderes les pido sus metas. Pero finalmente no se trata de pensar, se trata de ir, se trata de hacerlo. Iré, propósitos, aspiraciones, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? El 2021 será recordado como el año que subiste 10 kilos más, o como el año que bajaste de peso porque es necesario para la salud. ¿Cómo será recordado el 2021? Tal vez el 2020 es recordado por eso, antes de la pandemia y después de la pandemia, pero puede ser un buen pretexto para el siguiente año. Por eso necesitamos levantarnos e ir, y entonces tener metas, propósitos, aspiraciones en todos los ámbitos de nuestra vida, obviamente empezando por lo espiritual, porque lo espiritual es lo que va a dar dirección al resto de las áreas en nuestra vida. Así que 2021, plantéatelo como un año de reflexión de lo que pasó en el 20 para no cometer los errores igual en el 21, porque es probable que los del 20 hayan sido los errores del 19 y del 18 y del 17 y así hasta de la edad en que naciste, porque vas de reversa en la vida. Tenemos que mirar de frente, pero sin dejar de mirar atrás. Equilibrio para que entonces podamos alcanzar metas, propósitos y aspiraciones. Este siguiente punto también, creo que el 2021 es el año de estar en nuestro juicio cabal. Ya hablé de raciocinio, de este hijo pródigo, pero ahora voy a hablar de otro que estaba endemoniado. ¿Se acuerdan del gadareno que hablan los evangelistas? Este gadareno era un habitante de la región de Gadara, por eso le dicen el gadareno. Estaba endemoniado, tenía una legión, porque cuando le preguntaron ¿cómo te llamas? Al demonio, él dijo legión, y una legión es más de 1000. Cuando estamos hablando de legión, estamos hablando de un término militar romano, Entonces le preguntaron ¿cómo te llamas? Dijo legión, y una legión estaba compuesta por 1000 soldados. Quiere decir que tenía 1000 demonios o más, los que se acumularan esta semana. Después de que el endemoniado gadareno fue libertado por el Señor Jesucristo, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Y Él dice que si nosotros estamos con Él, Él nos liberta. Entonces, dice la Escritura, vamos a Marcos 5, versículo 15. Marcos 5, versículo 15. Ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Me voy a quedar con que este endemoniado estaba sentado, diga conmigo, sentado, vestido y en su juicio cabal. Cuando vemos la palabra sentado, imagínense cómo estaba un endemoniado. Si para subrayar o poner en la Biblia la manera en que estaba, significa que antes de estar liberado tenía una condición sin paz.
andaba como loco, subía, bajaba, decía cosas sin razonar, estaba como loco, estaba endemoniado. No sé si echaba espuma por la boca, no sé si le gritaba a todo el mundo, si se peleaba con todos, porque estaba endemoniado. Su condición entonces era una condición en que no podía estar en paz. Por eso dice aquí que estaba sentado. O sea, cuando la gente vio que estaba sentado, dijeron: wow, órale, pero si este andaba echándole pleito a todo el mundo en el mercado, en la plaza, y subía y bajaba y andaba haciendo un montón de travesuras, un montón de cosas, ahora está sentado. Ok, siguiente condición, sentado significa que estaba en paz. Nosotros necesitamos entender que necesitamos estar en paz, porque solamente en medio de la paz podemos calmar la tormenta que llevamos dentro. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no doy la paz como el mundo la da, sino que su paz tiene que ver con el entendimiento de que Él está con nosotros en medio de esa tormenta. Ciertamente el 2021 no será un año en donde podamos decir: bueno, 1 de enero ya estaremos libres de todo esto que pasó en el 20. No, va a continuar. Y sinceramente quisiéramos decir una fecha, pero no sabemos. Pero tenemos que entender que tenemos que estar en paz, tenemos que estar tranquilos, y esto implica también quedarte en tu casa, salir lo menos posible a lugares en donde haya aglomeración de personas. Por eso estamos transmitiendo virtualmente, porque queremos cuidarte y queremos ser obedientes a las autoridades. Claro que confiamos en Dios, claro que sabemos que la sangre de Cristo tiene poder y nos ha cubierto desde el día en que hicimos una oración de fe, por supuesto, pero a veces las personas tienen más miedo también de contaminarse en la iglesia que en el mercado, que en el súper. Andan por todos lados comprando, haciendo cosas en el tianguis, y en la iglesia no van porque se pueden contaminar. Ok, vamos a estar en paz. Hoy estamos transmitiendo desde Facebook Live y más tarde por YouTube, pero usted y yo tenemos que estar en paz en dos sentidos: en el sentido de guardarnos, de cuidarnos los unos a los otros, pero también en el sentido en el interior. Usted y yo tenemos que permanecer en paz sabiendo que Dios nos cuida y nos guarda. Si este tenía 1000 demonios y el Señor lo sanó y lo libertó, ¿qué no puede hacer el Señor con cada uno de nosotros? Así que entréguele todas sus cargas al Señor y Él le va a dar paz. La otra condición que dice ahí de este gadareno endemoniado, que ya no estaba endemoniado, es que estaba ¿cómo? Exacto, vestido. Estaba vestido. Cuando nosotros leemos la palabra y no entendemos las condiciones, decimos: ¿qué tiene que ver que estaba vestido? Bueno, que antes estaba desnudo, que antes andaba con sus garras, harapiento, mugroso, andaba con trapos encima, y a veces andaba corriendo desnudo por las calles porque estaba endemoniado. ¿Qué significa entonces vestido para nosotros? Significa que tiene una dignidad social ahora. Estaba vestido. ¿Sabe? También significa cobertura, porque cuando Adán pecó y el Señor los expulsó del paraíso, los vistió, hizo un sacrificio, y de las pieles de ese sacrificio, de esos animales, los vistió de pieles. Para nosotros la vestimenta significa cobertura. No te salgas de la cobertura, porque el que se sale del paraguas se moja. Este 2021 significa: le voy a echar todas las ganas, voy a permanecer donde Dios me ha puesto, porque el Señor me puso en este lugar para dar fruto. Esa vestimenta me da una dignidad de hijo, me da una dignidad de ciudadano, porque el mundo sabe que usted y yo somos cristianos, que seguimos a Dios por amor, por la gracia, por la gratitud que le tenemos. Así que entonces son dos condiciones que este gadareno tenía: estaba sentado y estaba vestido. Es decir, tenía un lugar de dignidad delante de Jesús.
No importa quién haya sido, no importa lo que haya pasado el 20, no importa lo que en tu pasado exista. Dios te ha libertado. Jesús ha venido a tu vida y entonces tú tienes ahora un lugar digno delante del Señor Jesucristo. No importa lo que los demás digan, tú vales la sangre de Cristo. Y entonces la palabra cabalidad, porque dice ahí que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. La palabra cabalidad es sinónimo de cordura o prudencia. Cabalidad significa completo, exacto y perfecto. Es decir, tengo un juicio cabal, significa que tengo un pensamiento, un raciocinio cuerdo. Ya no estaba loco, este endemoniado estaba loco, hablaba palabras a lo loco, decía cosas a lo loco, hablaba por hablar, no sabía ni le importaba a quién hería o a quién ofendía, él estaba loco, porque un loco habla así. Entonces, este año, el 2021, tiene que ser un año del juicio cabal. El juicio cabal, es decir, tenemos que llevar nuestro pensamiento a la cabalidad, a la cordura, a la prudencia, medir nuestras palabras, lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Un juicio cabal va a traer para tu vida y para cada uno de nosotros la bendición de encontrarnos tranquilos. Este año nuevo que viene, no podemos tomar decisiones sin un juicio cabal. Tenemos que pensarlo una y otra vez y por qué. Y entonces llegar a conclusiones que puedan darnos la respuesta de lo que queremos hacer. No hacer cosas precipitadamente. Porque eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Se precipitó y el que se precipita se va para abajo. Porque la palabra precipitar proviene de precipicio. De ahí proviene. Y un precipicio es un lugar alto, un despeñadero. No te precipites, no te vayas al precipicio. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, incluso nuestras acciones deben ser cabales. ¿Cómo dije? Cabales, es decir, cuerdas y prudentes. Tenemos entonces, antes que pensar antes de decir sí o antes de decir no a alguna decisión, tenemos que hacernos las preguntas: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿De qué manera? Antes de tomar una decisión, antes de un sí, antes de un no, antes de un proyecto, de un negocio, antes de una decisión relacional, cualquier otra cosa, tienes que preguntarte: ¿cómo me ayuda esto? ¿Cuándo será esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuál situación? ¿Qué momento? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿A quién debo dirigirme? ¿De qué manera tengo que hacerlo? Y así tendremos paz. Y lo vamos a hacer dignamente, lo vamos a hacer con cabalidad. Si nosotros, como jóvenes o como adultos mayores, tomamos estos consejos, puede que el 2021 sea mucho mejor que el 2020. Hoy vi que la gente estuvo más cuerda cuando se anuncia la pandemia, el semáforo rojo en Morelos. Ya la gente no se precipitó a los centros comerciales a comprar, hacer compras de pánico. Ya fueron más cuerdos, más cabales, porque entendemos que son intermitencias, ¿ok? A eso me refiero. Necesitamos entender que no podemos decir sí o no, o dejarnos llevar solamente por decisiones viscerales, sin pensar y sin razonar, porque podemos terminar como el hijo pródigo. Este endemoniado, entonces gadareno, tuvo la oportunidad de ser una persona respetable en la sociedad. Ojo, dice el versículo que acabamos de leer que tuvieron miedo. Dice 5:15, lo voy a volver a leer. Vienen a Jesús y ven al que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Quién tuvo miedo? Los que lo veían. Porque decían: ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible que este que estaba loco, que este que hacía males, que este que hacía tonterías, que hablaba locuras, ahora está sentado, vestido y cuerdo? Y ahora hasta se dirigía con propiedad a las personas. Antes hablaba con ajos y cebollas a todo el mundo y les recordaba a su mamá, a quien pasara: hoy habla de usted y con respeto. Tuvieron miedo, significa tuvieron respeto por la presencia de Jesús y por la presencia de este caballero, porque ahora era un caballero. ¿Por qué digo que era un caballero? Porque la Biblia dice que estaba en su juicio cabal. Qué interesante entonces lo que el apóstol Pablo nos dice y nos enseña en este versículo que hemos escogido esta mañana. Creo que el 2021 entonces es el año de proseguir a la meta y de alcanzar el blanco que nos hemos fijado, atinarle ese proyecto, esa cuestión que hemos pretendido alcanzar en la vida. Quiero retomar Filipenses 3:13, pero en el versículo 13 y 14 que dice: no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjese bien, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y del versículo 14 tomo: prosigo a la meta. Entonces diga conmigo: no pretendo haberlo ya alcanzado, prosigo a la meta. Dígalo conmigo: 1, 2, 3. No pretendo haberlo ya alcanzado, prosigo a la meta. Para Pablo, cuando vemos la vida del apóstol, para Pablo, Cristo era la meta principal. Ese llamamiento al ministerio era la meta principal que él tenía que alcanzar. Y yo creo, amados hermanos, que para usted y para mí esa debe ser también nuestra meta. Creo que el 2021 tiene que ser esa misma meta. Tal vez no hemos alcanzado a tener una relación como Jesús espera que la tengamos con Él, pero debemos proseguir a la meta. No pretendemos estar bien, no decimos ya estamos del otro lado, somos los mejores, o los cristianos no nos equivocamos. No pretendemos eso, pero sí proseguimos a la meta. Queremos crecer, queremos llegar a la meta principal, que es Cristo en nuestra vida. Entonces, nuestro blanco supremo, si usted y yo viéramos ahora un tiro al blanco, nuestro blanco supremo, el punto central en el 2021 tiene que ser Cristo, tiene que ser el Señor. Y eso lo vamos a lograr haciendo uso y práctica de todos los recursos espirituales que el Señor nos ha dado y que nos muestra en la Biblia. El año pasado hemos estudiado mucho acerca de los dones, hemos hablado de la gracia, hemos hablado del amor de Cristo, hemos hablado del Espíritu Santo como la persona del Señor ayudándonos a hacer lo que tenemos y a desarrollar lo que Él ha sembrado en nosotros. Entonces, esos dones, las habilidades, la palabra, el Espíritu Santo, la oración, el ayuno, la comunión con Dios, es lo que nos va a ayudar a atinarle al blanco, que es Cristo. Mientras más practiquemos los dones, mientras más usemos las habilidades para el Señor, mientras más leamos y estudiemos la palabra, no solo leerla, estudiarla, mientras más comunión tengamos con el Espíritu Santo, mientras más oración practiquemos, de vez en cuando un ayuno no estaría mal, y una comunión constante con el Espíritu de Dios, usted y yo le vamos a atinar al blanco. Usted es un arquero que tiene una flecha y cada vez que le apunta, le pega al blanco. Nuestra mira telescópica, esa mira telescópica tiene que tener al centro a Jesús, porque Cristo es el centro de nuestra vida. No podemos mirar a otros lados. Si usted mira a otros círculos concéntricos, a los que están alrededor del blanco, es más fácil distraerse del centro y fallar y atinarle a esos círculos. ¿Cuáles son esos círculos concéntricos? Pues pueden ser la misma pandemia, las noticias que nos está dando el gobierno, todo aquello que estamos distrayéndonos, alguna situación problemática, alguna deuda, alguna situación que se requiere resolver.
pero que si nos distraemos y no estamos enfocados, no la vamos a poder resolver. Solo estaremos viendo la deuda, estaremos viendo el problema, estaremos viendo cosas sin solución y nuestra vista estará puesta ahí. Pero el escritor de Hebreos dice que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Para poder atinarle al blanco, entonces necesitamos no distraernos. No te distraigas. No te distraigas. Ya el Señor nos está mostrando que el 2021 es un año de volver en sí, es un año de levantarse y es un año de ir con un juicio cabal para encontrarnos con lo que Él tiene para nosotros. Por eso no pretendemos haberlo ya alcanzado, pero tenemos que proseguir. Esta palabra proseguir es una palabra compuesta, quiere decir que ya había empezado. Y no solamente le va a seguir, va a pro, es decir, pro tiene la implicación de echarle ganas, de hacerlo mejor. Voy a seguir, pero lo voy a hacer mejor, proseguir. Y Cristo entonces es nuestro blanco principal. Si nosotros le apuntamos, le daremos al blanco. Si nos distraemos, entonces fallaremos, nuestra puntería va a fallar. Aparte de Cristo, tenemos que tener 3 blancos más para el 2021. Cristo es el centro, pero tenemos que tener 3 blancos más: la iglesia, la familia y nosotros mismos. Primero, necesitamos entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo ama a su iglesia de una manera tan profunda que Él se dio a sí mismo y se entregó a sí mismo por su iglesia. Ninguno puede traer juicio sobre su iglesia sin tener consecuencias con Jesús. Ninguno puede señalar a su iglesia sin señalarse a sí mismo. Así que lo que nosotros tenemos que hacer entonces es entender que para Cristo la iglesia es lo más importante. Y ojo, dentro de la iglesia estamos usted y yo. Somos parte de la iglesia y gloria a Dios que somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que amar a su iglesia. Así que este 2021, lo que el Señor quiere también es que enfoquemos nuestras fuerzas y todo lo que queremos hacer en esta área también. Si usted ha estado alejado de la iglesia, ha tenido falta de comunión con la iglesia, problemas con alguna persona de la iglesia, algún pastor, un líder, un miembro de la iglesia, usted tiene que ponerlo delante del Señor, porque en el año 2021 quiere el Señor retarnos a contribuir lo mejor que podamos y con todas nuestras fuerzas para cooperar en todo en la iglesia. La iglesia, le voy a decir algo, ¿por qué quiere esto Cristo? Porque la iglesia es el último refugio de la humanidad. Si nosotros, la iglesia, no cuidamos la iglesia, que somos las personas, entonces el mundo no tiene esperanza. Cristo instituyó su iglesia para que su iglesia fuera la sal de la tierra, para que fuera la luz en medio de las tinieblas. Si tú y yo nos oponemos a la iglesia, estamos oponiéndonos a Cristo. Basta con ver el ejemplo de Pablo. Pablo era un erudito de la palabra, sabía muchas cosas de la palabra, pero perseguía a los cristianos. Y tuvo un encuentro con Cristo cara a cara que le costó un aguijón en la carne por toda su vida. Hubo un juicio de parte de Dios sobre Pablo. ¿Por qué? Porque perseguía a su iglesia. Y muy claramente Jesús dice allí, cuando habla con Pablo, le dice, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a mis hijos o por qué persigues a mi iglesia? Él dijo, ¿por qué me persigues? Usted y yo entonces tenemos que entender que el blanco que tenemos que atinarle este año es echarle todas las ganas a lo que nos corresponda hacer en la iglesia. Si te has alejado de la iglesia, acércate a la iglesia. Si no quieres venir a esta iglesia, ve a otra iglesia en donde Cristo se ha predicado y no te enseñen cosas raras, donde la Biblia sea enseñada. Pero la iglesia es el último refugio para la humanidad. Escucha bien lo que te digo. Vienen tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, pero el Señor
te puede dar esa categoría del gadareno endemoniado, sentado, vestido y con un juicio cabal, es decir, con un lugar digno delante de Él y con su cobertura total. Lo hemos vivido durante el 2020 y lo seguiremos viviendo en el 2021 y los años que el Señor nos permita. Así que no arrojes piedras a la iglesia, no escupas a la iglesia, no maltrates a la iglesia. El 2021 es tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Segundo o tercero, más bien, el primero es Cristo, el segundo es la iglesia, el tercero es la familia. El Señor en el 2020 nos ha mostrado que la familia es el núcleo de la sociedad por medio del cual el Señor manifiesta su amor y su gracia para todos los demás. Dios establece un hombre, una mujer, unos hijos, la familia, para entonces darle a la sociedad la intención de bendición para todos. Ahora, en la familia tenemos que entender nuestras actividades y responsabilidades, cada uno según el rol que Dios le ha dado. Y tenemos que tener cuidado y tienen que ser vigiladas. El padre tiene tiene un rol como sacerdote, tiene un rol como jefe de la casa y tiene entonces la responsabilidad de sostener a la casa. Tiene que cubrir esas necesidades. La mamá tiene el rol de la obediencia al padre. Es la madre quien refleja la obediencia a los hijos. Si la madre no se sujeta al padre, jamás los hijos obedecerán o respetarán a su padre. Los hijos tienen la oportunidad de honrar a su padre y a su madre para que Dios los bendiga y entonces su vida sea larga en la tierra y tengan bendición. Cada uno entonces en el 2021 tenemos que tomar nuestro lugar, nuestro rol y también reconocer lo que hicimos mal en el 2020. No tenemos que descuidar nuestra viña, dice la palabra en Cantares 1:6, vaya conmigo ahí, en la parte B, dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. 2020 ha sido un tiempo para reflexión sobre mi persona y sé que sobre la suya también. Así que no sea que cuidando las viñas de otros, como siempre andamos, descuidemos nuestra propia viña. Usted tiene que atender a su esposo, tiene que bendecir a sus hijos, el esposo tiene que bendecir la familia, tener roles apropiados cada uno, ponerse en su lugar cada uno, ser amorosos los unos con los otros. En otras palabras, tiene que haber congruencia. No podemos seguir diciendo que somos cristianos y en nuestra casa siempre tenemos pleitos, ira, gritería y la gente escucha alrededor y eso no está bien. El Señor quiere que tomemos nuestro lugar en este 2021 y demos ese testimonio cabal delante de las personas, que sí, antes estábamos endemoniados, pero ahora Cristo nos ha hecho libres. Y también usted mismo, el último blanco. No podemos planificar el 2021 sin ponernos a nosotros mismos en la agenda, porque muchas personas hacen todo muy bien, sirven a muchos otros, ayudan a muchos otros, bendicen a muchos otros, pero se olvidan de sí mismos. Y en su agenda del año 2021, usted tiene que inclúyase en su agenda, haga planes personales y procure realizarlos. ¿Cuál es la razón de esto? Somos el templo del Espíritu Santo. Cuídese, por favor. Cuídese. Y lo digo porque el 2020 yo no me cuidé tanto. Y esta es una de mis metas para el 2021. Necesitamos hacer ejercicio, necesitamos alimentarnos bien, necesitamos descansar, necesitamos orar, necesitamos dejar de oír las noticias que el diablo nos está gritando todos los días con López Dóriga, con las noticias de la noche, las de la mañana, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook. Deje de oír las noticias y escuche las buenas nuevas del Señor. Su mente requiere paz, su mente requiere fe.
Su espíritu debe alimentarse con la palabra del Señor. Así que no solamente enseñe a otros, tome la palabra y aplíquesela también. Eso es muy importante. Inclúyase en su agenda del 2021. Y eso nos va a ayudar a que usted y yo entonces seamos personas completas y podamos servir al Señor mucho más tiempo y de buena manera. No queremos llegar a una edad avanzada y tratando de servir a Dios, pero sin poder hacerlo. Es mejor llegar a una edad avanzada, pero echándole todas las ganas y dándole las fuerzas que nos queden. Cada uno decide cómo envejece, según cómo se cuide. Así que no le eche la culpa a la vida, a Dios, a su pasado, a su futuro. Usted decide cómo quiere terminar. Usted, nadie más. Por eso entonces debemos tomar estas resoluciones para este próximo 2021 y entonces avanzar, proseguir a la meta que el Señor nos ha marcado. Entonces, número 1, Cristo es nuestra meta principal. Él es el centro de nuestra vida. Número 2, la iglesia. Voy a echarle todas las ganas y ponerme a cuentas con quien sea, porque la iglesia es del Señor y yo soy la iglesia. Voy a tratar de ser mejor, un mejor miembro de mi familia en el rol que me ha tocado ser. No quiero ser el papá es decir, si soy el hijo, no quiero ser el hijo que es el papá de sus papás, ni quiero ser la esposa que es el esposo de su esposo, ni quiero ser un loco ahí en medio de todo eso. Vamos a echarle ganas y hacer familias que están en el orden de Dios. Y finalmente, la cuarta resolución, nosotros mismos, cuídese. Usted es el templo del Espíritu Santo. Duerma lo necesario, tenga tiempos de comunión, usted solo con Dios, con la familia, descanse, en fin, haga planes, póngalos delante del Señor y el Señor va a decidir. Como conclusión, esta mañana, quiero volver a leer lo que dice el apóstol. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y lo mismo digo yo. Esto que le estoy diciendo no es porque yo ya lo tenga. Porque al que primero vacuna es el Señor, es a su servidor. Por eso le estoy diciendo que hagamos esto. Que el Señor quiere que hagamos esto en el 2021. Dice el apóstol, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Diga conmigo, olvidando. Olvide todo lo que no le edifica, por favor. Haga a un lado lo que no le edifica. Y use y recuerde todo lo que ha sido de bendición a su vida. Y luego dice el apóstol, extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué está adelante? El próximo año, 2021, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El año nuevo no es el 1 de enero. Escúcheme, el año nuevo no es el 1 de enero del 2021. El año nuevo es cada uno de los días que este año nos dará. Cada uno. Usted no puede decir, hoy es año nuevo porque es 1 de enero. También el 2, y también el 15 de enero, y también el 3 de marzo, y también el 4 de febrero, y así sucesivamente. Porque esto significa que entonces usted y yo tendremos 12 meses de oportunidades, 12 meses de oportunidades para alcanzar metas, propósitos y realizar lo que estamos planeando desde ahora. Si por ahí de febrero dices, híjole, no he empezado con el ejercicio, pues empieza. Si por ahí de marzo dices, híjole, prometí hacer esto y no he empezado, pues empieza. Y si en junio te acuerdas que dijiste algo en enero y no lo has hecho, pues empieza. Todavía es año nuevo. Todavía es el tiempo de hacerlo. Todavía es el tiempo de realizarlo porque el Señor está con nosotros. Así que aprovecha al máximo cada uno de los días que el año 2021 nos extiende, nos dará en la gracia del Señor. Y prosigue la meta. Por favor, no te rindas, no te canses. Si te cansas, ve con el que da descanso, no desmayes. Y si desmayas, vuelve en ti, levántate, ve y haz lo que tu Señor te ha mandado. Porque el Señor te ha dado vestido, te ha dado paz
y ahora tienes un juicio cabal. Tienes y tenemos resoluciones que hacer este año. Cristo al centro, la iglesia, la familia y nosotros mismos. Cierra tus ojos allá en tu lugar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor, con resoluciones muy definidas para este próximo año. Queremos honrarte, queremos que tú seas el centro de nuestra vida en todo lo que hagamos. Queremos pedirte, Dios, que tú bendigas tu iglesia, que tú bendigas nuestras familias, que tú bendigas, Señor, nuestra vida, porque queremos un 2021 que te honre, un 2021 en el cual tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, que el mundo se asombre de que a pesar de los pesares y a pesar de la pandemia, tu iglesia tiene un juicio cabal, tu iglesia tiene un sentido común y tiene bendición para dar. Pedimos, amado Dios, que en tu gracia tú nos sostengas y que así como lo has hecho en este 2020, el 2021 siga siendo un año de victoria. Padre, bendice a los que han perdido un ser querido en esta pandemia o en este año pasado. Sana sus heridas. Trae paz, trae quietud, sabiendo que tú eres soberano y que tú siempre decides lo mejor, aunque nosotros no entendamos eso. Señor, rodea con tu paz y con tu gracia a aquellos que tienen miedo, que tienen temor, y muéstrales que si están dentro de la cobertura no tienen por qué temer, porque tú nos guardas y tú nos cuidas. Hoy queremos decir, Señor, como iglesia, como tu iglesia, que proseguimos a la meta, que queremos, Señor, avanzar. No pretendemos haberlo ya alcanzado, pero pretendemos, Señor, proseguir. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos ahí en su casa, si está ahí con su familia, si está alguno a su lado, por favor, extienda su mano y vamos a bendecirnos los unos a los otros. Ponga su mano sobre ellos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y vamos a terminar adorando al Señor esta mañana, dándole gracias este último domingo del año, adorándolo. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Dígalo conmigo. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor ver. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Dígale, me has sostenido. Me has sostenido
una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Declárelo conmigo. Tu fidelidad es grande. Decláralo en casa. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad. Dígalo en casa. Declárelo en su casa. Declárelo en su casa. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Te adoramos, Jesús, por tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta de un 2021 lleno de la presencia del Señor, en su gracia y en su misericordia. Gracias, Dios, por ese amor infinito que tú nos has tenido y que siempre nos tendrás. Te honramos, te bendecimos. Quiero dirigirme a los que esta mañana no tienen a Cristo en su corazón. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, quiero invitarle para que haga esta oración junto conmigo. La repita en voz audible allá en su casa o donde nos esté escuchando. Y por favor, abra su corazón y entréguele su vida al Señor. Repita conmigo, cierre sus ojos, incline su rostro.
y diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por la oportunidad que tú me das una vez más de venir a ti. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida y hazme la criatura que tú quieres que yo sea. Esa persona con un juicio cabal, con una dignidad de hijo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito, le invito para que usted pueda tener una relación con el Señor. Compre una Biblia, descargue una Biblia, ahora la puede descargar gratuita en el internet, y por favor busque un lugar donde pueda congregarse, ahí en su ciudad o en su país. Busque un lugar donde enseñen la Biblia como una norma de fe y conducta, y donde Cristo es el centro. Las puertas del Centro Cristiano Yautepec siempre están abiertas para usted. Gracias por hacer esta oración.